Póngase cómodo, envuélvase en una manta y olvídese por un rato del ajetreo del día. Hoy viajaremos al pasado lejano, al lugar donde el granito se une a la leyenda y las piedras susurran historias que han sobrevivido milenios. Oirá hablar de las 7 maravillas del mundo, grandes creaciones que maravillaron la imaginación de los antiguos viajeros. Caminaremos por los polvorientos senderos de la antigüedad. Asómese al oasis de los jardines colgantes, escuche el carillón del coloso de bronce, sienta el frescor al pie del faro de faros y alce la vista hacia los picos brillantes de las pirámides. ¿Qué tienen en común estas estructuras? ¿Por qué pasaron a formar parte de la leyenda? ¿Y qué fue de ellas siglos después? Embárcate conmigo en este viaje nocturno, y deja que estas antiguas maravillas sean la puerta de entrada a tus sueños más asombrosos. ¿Cómo surgió la lista de las 7 maravillas? Mucho antes de que existieran las guías y los directorios turísticos, los pueblos antiguos ya tenían su propia lista de las estructuras más sorprendentes, un catálogo no oficial de los tesoros del mundo creado por vagabundos, filósofos e historiadores observadores. Lo que hoy llamamos las 7 maravillas del mundo, era una colección de objetos admirados por su escala, genio de la ingeniería y belleza estética. Pero, ¿quién decidió primero que estos 7 objetos eran merecedores del título? ¿Por qué no se incluyeron en la lista estructuras tan grandiosas como la Gran Muralla China o Stonehenge? ¿Existieron realmente todos estos milagros? El término y la idea de tales milagros tienen su origen en la antigua Grecia. Los antiguos griegos no intentaban registrar las estructuras más antiguas o significativas del planeta. Su objetivo era otro: elegían lo que les llamaba la atención durante sus viajes por mar y tierra. Los griegos eran valientes navegantes y comerciantes, sus barcos surcaban el Mediterráneo y llegaban a las costas de Egipto, Babilonia y Asia Menor. En cada uno de estos lugares encontraron edificios grandiosos que parecían increíbles incluso para los estándares del mundo antiguo. Uno de los primeros en describir los mayores monumentos de la antigüedad fue Heródoto, que más tarde sería llamado el padre de la historia. Visitó Egipto, dejó constancia de las pirámides y escuchó relatos sobre Babilonia. Aunque sus escritos no se han conservado la lista definitiva de maravillas, se convirtieron en fuente de inspiración para generaciones venideras. Alrededor del año 225 a.C., Filón de Bizancio compiló una obra titulada Sobre las 7 maravillas, en la que enumeraba los objetos arquitectónicos más impresionantes de su época. Más tarde aparecieron descripciones de estos milagros en autores como Estrabón, Plinio el Viejo y Antípatro de Sidón, gracias a las cuales tenemos una idea de estos edificios leyendarios. El número 7 era simbólico para los antiguos y se consideraba perfecto. Se asociaba con el cosmos, la sabiduría y el orden, 7 días de la semana, 7 planetas conocidos, 7 sabios. Este número sagrado simbolizaba la plenitud y la armonía, el número perfecto para una lista de milagros. Así se formó la propia lista que incluye la pirámide de Keops, Egipto, una majestuosa estructura que ha sobrevivido al paso del tiempo y es la única de las maravillas que ha llegado hasta nuestros días. Los jardines colgantes de Semiramis, Babilonia, un legendario oasis colgante cuya realidad sigue siendo discutible. La estatua de Zeus en Olimpia, Grecia, una estatua dorada del dios principal, destruida por el fuego. El templo de Artemisa en Éfeso, Asia Menor, un magnífico santuario destruido por las tribus bárbaras. Mausoleo de Halicarnaso, Asia Menor, tumba monumental cuyo nombre se convirtió en apodo de este tipo de estructuras. Coloso de Rodas,
Grecia, una enorme estatua de bronce que se derrumbó en un terremoto. El faro de Alejandría, Egipto, una ingeniosa estructura de ingeniería que señalaba el camino a los barcos. Sin embargo, esta lista era incompleta y reflejaba principalmente la percepción helenística del mundo. La Gran Muralla China, el Templo de Angkor Wat y otras grandes estructuras quedaron fuera de la lista, simplemente porque los griegos no las conocían o no tuvieron la oportunidad de verlas. Los griegos apreciaban no solo la complejidad técnica de las estructuras, sino también su expresión estética. Las pirámides egipcias simbolizaban la eternidad, el coloso de Rodas, el poder, y el faro de Alejandría, la victoria de la razón humana sobre la naturaleza. Muchos edificios antiguos que no entraron en la lista no cumplían los criterios de grandeza a ojos de los griegos. Stonehenge podía parecer primitivo, y los asentamientos rocosos como los de Capadocia demasiado utilitarios. Con el tiempo, casi todas estas maravillas fueron destruidas, por la naturaleza o por la mano del hombre. El único monumento superviviente sigue siendo la pirámide de Keops. Pero los descubrimientos arqueológicos siguen devolviendo fragmentos de lo que se perdió. En Éfeso se conservaron elementos de los cimientos del templo de Artemisa. En Halicarnaso, los arqueólogos hallaron fragmentos de un mausoleo. En las aguas costeras de Alejandría se hallaron partes de un faro destruido. Pero los jardines colgantes de Semíramis siguen siendo el más misterioso de todos los edificios, tal vez fueran solo un mito, el eco de otra historia o una confusión en la transmisión de información entre generaciones. Entonces, ¿deben considerarse milagros estas estructuras desaparecidas? Quizá el milagro más importante sea su capacidad de seguir inspirando a la humanidad, de agitar las mentes, de penetrar en el arte y la ciencia. Aunque la mayoría de ellas no sean más que polvo y líneas en manuscritos antiguos. ¿Cuándo y por qué se construyeron las pirámides? La historia oficial refiere la construcción de pirámides a la época del antiguo reino de Egipto, tentativamente entre los siglos XXVII y XXII a.C. La primera pirámide conocida, la tumba escalonada del faraón Djoser, supuso el inicio de una era de arquitectura monumental en piedra. Con cada nuevo gobernante, la tecnología mejoraba y, en la época del reinado de Keops, los egipcios ya habían erigido la primera pirámide, verdadera, de lados lisos. Sin embargo, también existen hipótesis alternativas. Algunos arqueólogos e investigadores señalan rastros de erosión, sobre todo hídrica, en la superficie de las pirámides y las construcciones circundantes. Esto sugiere que la antigüedad de las pirámides puede ser mucho mayor de lo que sugiere la cronología clásica. Probablemente, se construyeron en una época en la que el clima del Valle del Nilo era muy diferente, húmedo y lluvioso. Existe incluso la opinión de que los egipcios no construyeron las pirámides, sino que solo las encontraron, ya existentes, y las adaptaron a sus propios rituales. Esta versión es discutible, pero de vez en cuando aparecen los debates sobre el origen de estos monumentos únicos. ¿Por qué eran necesarias las pirámides? Según la mayoría de los egiptólogos, eran tumbas de faraones. Se creía que tras la muerte el gobernante se convertía en una deidad, y la pirámide se convertía en su puente hacia el más allá. No solo protegía un cuerpo, sino que también simbolizaba el camino de un alma hacia el cielo. La punta de la pirámide está dirigida hacia arriba, hacia las estrellas, hacia la inmortalidad. En el interior de la tumba se dejaban objetos que podían ser necesarios para el faraón en su nueva existencia, joyas, estatuas, armas, escritura. Pero en la pirámide de Keops no se encontró ni momia, ni pinturas, ni tesoros, solo un sarcófago de granito vacío. Esto pone en duda la versión oficial.
Tal vez tuviera una función diferente, más compleja. Algunos investigadores han observado que la ubicación de las tres pirámides principales de la meseta de Giza se corresponde de forma muy precisa con las estrellas del cinturón de Orión. En la antigua mitología egipcia, esta constelación estaba asociada al dios Osiris, el soberano del más allá. Además, una de las minas de la pirámide de Keops está orientada directamente hacia la estrella Alnitak, la más brillante del cinturón de Orión. Esto hace pensar que las pirámides podían utilizarse para observaciones astronómicas y que tenían un valor ritual relacionado con el movimiento de los cuerpos celestes. También hay hipótesis más atrevidas. Por ejemplo, la idea de que las pirámides podían ser acumuladores o generadores de energía. Los científicos que estudiaban las propiedades electromagnéticas de la pirámide de Keops registraron un comportamiento inusual de las ondas en una cámara conocida como la real. Algunas teorías sugieren incluso que la propia forma de la pirámide influye en los procesos físicos, ralentiza la descomposición de la materia orgánica, afecta al agua, mantiene los alimentos frescos y conserva los objetos afilados. La cuestión de la iluminación no es menos misteriosa. No se han encontrado restos de hollín en los pasillos de las pirámides, lo que pone en duda el uso de antorchas. ¿Cómo se iluminaban los recintos internos? Probablemente se utilizaban espejos, lámparas especiales o, en general, tecnologías desconocidas para la ciencia moderna. Pero incluso si dejamos a un lado el misticismo, las pirámides eran un símbolo evidente de poder. Se alzaban sobre todo el valle, eran visibles desde decenas de kilómetros y servían como recordatorio de la grandeza del faraón. Su construcción requería enormes recursos y esfuerzos, lo que en sí mismo subrayaba el poder de la dinastía gobernante. Para el pueblo egipcio, la pirámide no solo era un lugar sagrado, sino también una prueba de la estabilidad y fortaleza del Estado. Además de su significado ritual y político, es posible que las pirámides cumplieran funciones más secretas. Algunas teorías sugieren que en su interior se almacenaban conocimientos, fórmulas matemáticas, datos astronómicos, textos transmitidos solo a los iniciados. Quizá estos edificios se utilizaban para rituales e iniciaciones especiales, accesibles solo a sacerdotes y faraones. Pero entre todas las pirámides egipcias, son las tres grandes pirámides de la meseta de Giza las que siguen siendo objeto de mayor admiración y controversia. Las pirámides de Keops, Kefren y Mikerin aún encierran muchos misterios sin resolver. La Gran Pirámide de Keops es una estructura verdaderamente excepcional. En el momento de su finalización, su altura era de 146 metros, y siguió siendo la estructura más alta del planeta hasta la construcción de las catedrales medievales. Hoy en día su altura es algo menor, unos 138 metros, pero incluso en esta forma causa una impresión impresionante. La base de la pirámide es casi un cuadrado perfecto de 230 metros de lado. El volumen total de la construcción supera los 2,5 millones de metros cúbicos de piedra. Su superficie estaba revestida de losas lisas de piedra caliza blanca, pulidas como un espejo. Los rayos del sol se reflejaban en ella con tanta intensidad que probablemente la pirámide brillaba sobre el desierto como un faro. En la cima había un piramidión, un remate de piedra, posiblemente recubierto de oro. Su función exacta sigue siendo objeto de debate. La estructura interna de la pirámide también llama la atención por lo bien pensada que está. La entrada no se encuentra a los pies, sino a unos 15 metros por encima del nivel del suelo. Unos estrechos pasillos conducen a la Cámara Real, construida con granito traído de Asuán, a una distancia de más de 900 kilómetros.
En el interior de la cámara solo se encontró un sarcófago vacío, sin inscripciones, decoraciones ni signos de enterramiento. Esto plantea de nuevo la pregunta: ¿era realmente una tumba o la pirámide tenía otra finalidad desconocida? ¿Cómo construían pirámides los antiguos egipcios? La construcción de la Gran Pirámide comenzó con una cuidadosa elección de un emplazamiento adecuado. No fue casualidad que los egipcios se detuvieran en la meseta de Giza. Su dura base de piedra caliza proporcionaba un soporte estable para la futura gigantesca construcción. La superficie del emplazamiento se niveló con una precisión excepcional, dejando una pequeña elevación en el centro, que se convirtió en el núcleo de toda la estructura. Los arquitectos marcaron la base con una precisión asombrosa. La diferencia entre las longitudes de los lados de la pirámide no supera los 4 centímetros, y la diferencia de altura en las esquinas, solo 2 centímetros. Incluso para los ingenieros modernos, estos parámetros serían una tarea difícil. La construcción requirió una enorme cantidad de material. La masa principal era piedra caliza local extraída de las canteras cercanas. Las losas frontales de piedra caliza clara, casi blanca, se trajeron de la orilla oriental del Nilo, transportándolas por agua. Y los elementos más pesados, los bloques de granito utilizados en el interior, procedían de Assuan, a casi 1000 kilómetros al sur. Estos bloques gigantescos se transportaban flotando por el río y luego se arrastraban por tierra hasta el lugar de la construcción. Durante mucho tiempo existió la idea de que las pirámides fueron erigidas por esclavos, pero los hallazgos arqueológicos refutan esta versión. Las excavaciones han revelado rastros de asentamientos temporales cerca de las pirámides donde vivían los trabajadores. Se encontraron hornos, almacenes, herramientas y restos de comida. Todo esto habla de que en la construcción no trabajaban esclavos, sino personas libres, maestros y artesanos cualificados. Trabajaban por turnos, cambiando cada pocos meses. Según las estimaciones de los científicos, en la obra podían trabajar de 20 a 30.000 personas al mismo tiempo, y durante 2 décadas se sustituyó a más de una generación de arquitectos. Una de las cuestiones más difíciles sigue siendo el levantamiento de piedras pesadas a gran altura. Existen varias versiones. La más reconocida es el uso de rampas. En estas calzadas terraplenadas y cubiertas de arena, los bloques de piedra se entregaban al nivel adecuado. Es posible que las rampas no se extendieran solo hacia arriba, sino que rodearan en espiral el edificio en construcción. Los restos de construcciones de este tipo hallados por los arqueólogos atestiguan a favor de esta hipótesis. También existe una hipótesis sobre el uso de palancas y contrapesos. Se cree que los antiguos constructores podían utilizar sistemas de elevación de madera para levantar los bloques cada vez más alto con menos esfuerzo. De este modo podían ahorrar recursos humanos y acelerar el proceso. El revestimiento de las pirámides es un misterio aparte. Las losas blancas de piedra caliza se colocaron con tal precisión que casi no quedaban huecos entre ellas, no más de 1 milímetro. Algunos creen que primero instalaron las losas y luego las pulieron allí mismo, consiguiendo el efecto de una superficie de espejo que deslumbraba al sol. También hay teorías menos convencionales. El químico francés Joseph Davidovits propuso una versión según la cual los antiguos egipcios no recortaban las piedras y las fundían directamente sobre el terreno. Sugirió que conocían el hormigón geopolímero, una mezcla de piedra caliza triturada, agua, arena y ciertos aditivos. Esta mezcla se endurecía en moldes de madera para formar bloques con el mismo aspecto que la piedra natural. Esta tecnología podría explicar el encaje exacto y la estructura inusual de algunos elementos de las pirámides. Si la teoría de Davidovits es correcta,
Queda claro por qué los bloques están tan perfectamente conectados y por qué la erección pudo ir comparativamente rápida. Sin embargo, los detractores de esta idea señalan la ausencia de confirmaciones escritas. Todas las imágenes y bajorrelieves que han sobrevivido muestran escenas de personas moviendo piedras en trineos en lugar de verter moldes. Además, la estructura de la piedra caliza de las pirámides coincide la mayoría de las veces con la roca natural, en lugar de con una composición artificial. Intentemos situarnos mentalmente en el lugar del antiguo albañil. Solo tenemos un cincel de cobre y un escoplo en las manos. Tenemos un enorme trozo de granito para trabajar. ¿Es realista? Imagínese cuánto tiempo tardaría en romper un trozo pequeño de piedra, por no hablar de conseguir una superficie perfectamente plana. Y hay cientos de miles de estos bloques. Y todos ellos están colocados con una precisión de filigrana. La humanidad moderna, que posee grúas, niveladoras láser y cálculos informáticos, sigue sin poder reproducir con seguridad todo el proceso de erección de las pirámides. Construimos rascacielos, pero no acabamos de entender cómo se construyeron estos gigantes de piedra. ¿Por qué, a lo largo de milenios, nadie ha reproducido los métodos de los antiguos arquitectos? Las pirámides no son solo ruinas de la antigüedad, son verdaderas maravillas del mundo, con muchos interrogantes aún asociados a ellas. Quizá en el futuro nos acerquemos a la solución, pero por ahora siguen guardando sus secretos, causando deleite y asombro en todo aquel que se encuentra cara a cara con ellas. Las pirámides de Keops son la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta nuestros días. Estos gigantes silenciosos, que vigilan el desierto desde hace más de 4500 años, nos permiten no solo tocar la antigüedad, sino también comprobar que algunas leyendas resultan ser la auténtica realidad. Pero, ¿y si les dijera que ahora viajamos a una historia completamente distinta? ¿Y si nuestro camino no pasa por laberintos de piedra, sino por laberintos de memoria y fantasía humanas? Estamos entrando en el territorio de las leyendas y las leyendas, historias que se han transmitido de boca en boca durante siglos. Y la primera de nuestra lista será la más misteriosa y controvertida de todas las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Semíramis. Imagínese que el viento cálido de las llanuras mesopotámicas le toca cariñosamente la cara y el aire se llena de aromas de miles de flores invisibles. Estás frente a una enorme colina completamente cubierta de densa vegetación, cascadas que fluyen y jardines que se elevan sobre el suelo como si flotaran en el aire. Así describían los antiguos escritores los jardines construidos en la lejana Babilonia por el rey Nabucodonosor II para su amada esposa Emitis. Espera, dirás, ¿por qué los jardines llevan el nombre de Semíramis? Y aquí comienza el primer enigma de nuestra historia. Semíramis fue una legendaria reina asiria que vivió mucho antes que Nabucodonosor. Se convirtió en la encarnación del poder, la belleza y la sabiduría para los pueblos antiguos. Pero aquí lo sorprendente. A pesar de que los famosos jardines se asocian a su nombre, historiadores y cronistas aseguran que la maravilla del mundo fue construida por una persona completamente distinta y en una época diferente. Una de las primeras menciones de los jardines colgantes se encuentra en el antiguo historiador griego Beroso, que vivió en el siglo III a.C. Escribió que los jardines fueron construidos por el rey babilonio Nabucodonosor alrededor del siglo VI a.C. El rey quería consolar a su esposa Emitis, que echaba de menos las verdes montañas y los bosques en flor de su tierra natal, Midia. Se crearon para ella grandiosas terrazas con jardines, colinas artificiales con densa vegetación, graciosas cascadas de agua que alimentaban los más complejos sistemas de riego. Pero aquí un problema,
ninguna de las crónicas babilónicas de la época que conocemos contiene mención alguna de tales jardines. Extraño, ¿verdad? Después de todo, los babilonios eran excelentes escribas y registraban todos los detalles significativos de la vida de la ciudad. Quizás había jardines, pero no eran tan grandiosos como los describen los griegos. Usted y yo nos trasladamos al siglo XIX, cuando comienza la era de los descubrimientos arqueológicos. Los científicos, armados únicamente con viejos textos y leyendas, se adentran en las calurosas tierras del actual Irak en busca de la añorada Babilonia y sus famosos jardines. En 1899, el arqueólogo alemán Robert Koldewey comenzó a excavar la antigua ciudad. Efectivamente, descubrió las majestuosas murallas y palacios de Babilonia, la enorme puerta de Ishtar, amplias calzadas y asombrosas infraestructuras. Parecía que con un paso más se encontrarían los jardines. Sin embargo, a pesar de años de búsqueda, Koldewey no logró encontrar rastro alguno de los jardines colgantes. Solo una estructura hallada en el noreste del palacio de Nabucodonosor fue identificada por el arqueólogo como posible cimiento de un jardín, ya que contaba con inusuales salas abovedadas que podrían haber servido para el riego. Sin embargo, investigaciones posteriores han puesto en duda esta hipótesis. Algunos estudiosos han sugerido que los jardines podrían no estar situados en Babilonia, sino en Nínive, la antigua capital de Asiria, y que fueron construidos por un gobernante completamente distinto, el rey Sinacherib. Y efectivamente, durante las excavaciones de Nínive se encontraron complejos sistemas de canales y acueductos que encajaban perfectamente con la descripción de los jardines. Este descubrimiento desató una nueva ola de debate entre historiadores y arqueólogos. Quizás los griegos simplemente confundieron Babilonia con Nínive. Al fin y al cabo, las distancias en el mundo antiguo eran enormes, y a menudo la información llegaba a los escritores ya en forma de mitos y exageraciones. También existe otra versión. Quizá los jardines colgantes de Semiramis nunca existieron en forma de una construcción concreta. ¿Y si fue una imagen colectiva del jardín del Edén, un símbolo de lujo y prosperidad, que cautivó tanto la imaginación de los pueblos antiguos que poco a poco se fue convirtiendo en leyenda? Sin embargo, hay quien cree que los jardines existieron pero fueron completamente destruidos por los grandes terremotos y guerras que asolaron la región. Imagínense enormes terrazas sostenidas por columnas de piedra, arbustos en flor, plantas trepadoras que caen en cascada de una terraza a otra. Un elaborado sistema de irrigación que utilizaba el río Éufrates, que bombeaba continuamente agua hacia arriba, creando un paraíso en medio del desierto. Esta maravilla de la ingeniería bien podría haberse hecho realidad. Y aquí nos encontramos ante la pregunta para la que los científicos aún no tienen una respuesta definitiva. ¿Son los jardines colgantes de Semiramis una realidad que se convirtió en mito, o un mito tan hermoso que decidimos creer en su realidad? Dejando atrás los misteriosos jardines colgantes, nuestro viaje se adentra ahora en una tierra hecha famosa por dioses y héroes. Nos dirigimos a la antigua Grecia, a Olimpia, el lugar donde por primera vez se competía en fuerza y agilidad para ganarse el favor de los dioses. Aquí se encontraba una de las mayores maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus olímpico. Queridos amigos, transportémonos en el tiempo a la gran sala del majestuoso templo, llena de aromas de incienso y de los susurros silenciosos de visitantes encantados. La penumbra solo está iluminada por tímidos destellos de fuego procedentes de antorchas, y en el centro, elevándose por encima de todos, está sentado él, Zeus, el señor de los dioses y de los hombres. Su enorme figura, cubierta de oro y marfil, brilla incluso en la penumbra.
Se decía que la mirada de Zeus era severa, pero al mismo tiempo misericordiosa, capaz de penetrar en el alma de todo aquel que se atreviera a cruzarse con sus ojos. La estatua fue creada por el legendario escultor Fidias hacia el año 435 a.C. Su altura era de casi 13 metros, una creación tan grandiosa que, incluso sentado en el trono, Zeus casi tocaba el techo del templo con la cabeza. Los contemporáneos escribieron que si el dios hubiera decidido levantarse, habría destruido el techo y las paredes de su santuario. Fidias trabajó en la estatua durante varios años, utilizando una técnica única conocida como crisoelefantina, que significa oro y marfil, en griego. La estatua se basaba en un núcleo de madera, sobre el que se fijaron hábilmente placas de marfil que representaban la piel de Zeus y láminas de oro que transmitían su vestimenta y joyas. Zeus estaba sentado en un trono decorado con escenas de mitos y leyendas, y en sus manos sostenía los símbolos de su poder divino. En la derecha, una estatuilla de la diosa de la victoria Nike, y en la izquierda, un enorme cetro coronado con un águila, símbolo del dominio celestial. Un dato interesante es que la estatua requería un mantenimiento constante, ya que el clima húmedo de Olimpia dañaba el marfil. Los sacerdotes la aceitaban regularmente para mantener el material intacto y brillante. Esto hacía que la estatua desprendiera un agradable aroma, lo que aumentaba su misterio y atractivo. Para los griegos, esta estatua no era solo una obra de arte, sino un símbolo de unidad y grandeza nacional. Gentes de todo el mundo acudían a Olimpia para ver a Zeus y recibir su bendición antes de participar en los Juegos Olímpicos. Incluso el famoso orador y filósofo Dionisio Crisóstomo escribió que quien no ha visto esta estatua no ha visto la verdadera belleza. Sin embargo, queridos amigos, la historia de la estatua resultó dramática. Durante el dominio de Roma, el gran emperador Calígula, conocido por su locura y despotismo, ordenó transportar la estatua a Roma para sustituir su rostro por el suyo propio. Según la leyenda, cuando los soldados se acercaron al templo, oyeron una fuerte y aterradora carcajada procedente de la propia estatua y se dispersaron asustados. Esta leyenda simbolizaba la fuerza arrolladora y la independencia del espíritu griego. Con la llegada de la nueva era y el cristianismo, el destino de la estatua cambió. En el siglo IV d.C., el emperador Teodosio prohibió los cultos paganos, se cerró el templo y la estatua se trasladó a Constantinopla. Allí estuvo en el Palacio de Lausa y formó parte de una magnífica colección de reliquias antiguas. Pero en el siglo V d.C. se pierde definitivamente el rastro de la estatua. Según fuentes históricas, pereció en un gran incendio en el Palacio de Lausa. Algunos eruditos creen que los restos de la estatua fueron despedazados y el oro y el marfil fundidos o vendidos. Queridos amigos, hoy no queda ni un solo fragmento de la estatua, solo las descripciones de autores antiguos y las imágenes en monedas y medallas antiguas nos permiten imaginar su grandeza. Y sin embargo, la cuestión del destino de la estatua sigue siendo un misterio. Algunos creen que en algún lugar profundo bajo tierra se conservan sus fragmentos, a la espera de ser descubiertos. A pesar de su desaparición, la estatua de Zeus de Olimpia ha dejado una profunda huella en la historia. Su imagen inspiró a los artistas del Renacimiento, y la idea de realizar una creación tan monumental sigue asombrando a la imaginación. Quizás sea en este misterio donde reside el mayor poder de la historia, la capacidad de inspirarnos para soñar y buscar, incluso miles de años después de que los últimos vestigios hayan desaparecido en el tiempo. Y quién sabe, tal vez ahora mismo, en un rincón oculto de la Tierra,
esté esperando a ser descubierto algo que nos devuelva al menos parte del esplendor perdido de la estatua de Zeus. Queridos amigos, al dejar la antigua Olimpia y su misteriosa estatua de Zeus, continuamos nuestro viaje a través del tiempo y la época. Ahora nuestro camino se dirige a la maravillosa ciudad de Éfeso, enclavada a orillas del cálido mar Egeo. Es aquí, entre fragantes olivares y verdes colinas de Asia Menor, donde se alza el templo de Artemisa, una de las maravillas más bellas y grandiosas del mundo antiguo. Imagínese una estructura tan bella que los poetas la comparaban con la luz del sol y el cielo estrellado. No era solo un templo, sino un verdadero símbolo de belleza, riqueza y veneración a la diosa Artemisa, patrona de la naturaleza, los animales y la fertilidad. El primer santuario en honor de Artemisa apareció en Éfeso hace mucho tiempo, mucho antes de que los griegos pisaran estas tierras. Ya entonces se creía que la estatua de madera de la diosa había sido enviada desde el cielo. Los mitos antiguos dicen que las primeras adoradoras de la diosa fueron las amazonas, míticas mujeres guerreras que trajeron el culto a Artemisa a Éfeso. La diosa venerada aquí difería considerablemente de la imagen tradicional griega de la cazadora. La Artemisa efesia personificaba a la madre naturaleza, se la representaba como una mujer de muchos pechos, símbolo de fertilidad y vitalidad inagotable. En el siglo VI a.C., el templo de Artemisa alcanzó su grandeza gracias a la generosidad del legendario rey de Lidia Creosa. Invirtió grandes riquezas en la construcción del santuario para glorificar a la diosa y a su ciudad. Los arquitectos construyeron un templo de dimensiones extraordinarias, más de 100 metros de largo y unos 50 de ancho. El templo estaba rodeado por 127 columnas de casi 20 metros de altura, elaboradamente decoradas con bajorrelieves que representaban las legendarias batallas de las Amazonas y las hazañas de los héroes. El esplendor del edificio se veía acentuado por esculturas y pinturas de los más grandes maestros de Grecia, entre ellos los famosos Praxíteles y Apeles. Sin embargo, incluso las creaciones más magníficas de la mano del hombre son vulnerables a los golpes del destino. En el año 356 a.C. se produjo una tragedia. Un hombre llamado Giroestrato prendió fuego a un templo para glorificar su nombre. Aunque las autoridades de Éfeso prohibieron mencionar el nombre del autor bajo pena de muerte, el nombre de Giroestrato ha sobrevivido como símbolo de vanidad y crueldad. El templo fue reconstruido poco después de su destrucción, y el nuevo santuario se hizo aún más hermoso que antes. Atrajo a peregrinos y viajeros de todo el Mediterráneo y se convirtió en el centro cultural y económico de la región. En torno al templo floreció el comercio, se celebraron acuerdos políticos y se almacenaron riquezas y objetos de valor. Sin embargo, el tiempo y las nuevas épocas no fueron clementes con el santuario. En el año 262 después de Cristo, los godos destruyeron y saquearon el templo, y con la propagación del cristianismo quedó definitivamente en ruinas. Los bloques de piedra y las columnas se utilizaron para construir nuevas estructuras, y las magníficas esculturas y tesoros desaparecieron sin dejar rastro. Hoy solo queda una solitaria columna del templo de Artemisa, erigida por los arqueólogos a partir de fragmentos supervivientes. Pero incluso ahora, al contemplar estas ruinas, podemos sentir el aliento de la historia, imaginar cómo antaño hubo cantos y oraciones, y rituales sagrados que unían a la gente en un mismo honor a la diosa. Las excavaciones arqueológicas de los siglos XIX y XX han devuelto al mundo objetos de valor incalculable que hoy se conservan en museos de Londres, Viena y Éfeso. Estos descubrimientos nos brindan la oportunidad de tocar la civilización antigua,
de sentir la conexión entre generaciones y de convencernos de que los verdaderos milagros no desaparecen sin dejar rastro, perviven en la memoria, los mitos y el corazón de la gente. Queridos amigos, aunque el templo en sí haya desaparecido hace tiempo de la faz de la tierra, su espíritu permanece inmortal, despertando admiración y asombro incluso después de milenios. Nuestra próxima parada es la isla de Rodas, situada en el sureste del mar Egeo, en la encrucijada de las rutas marítimas entre Europa, Asia y África. En la penumbra de la historia, los más grandes monumentos se alzaron al cielo, destinados a sobrevivir a los siglos. Pero el tiempo juega su propio juego. A veces las construcciones concebidas para siglos se derrumban al cabo de solo unas décadas, mientras que lo que se creó solo para un momento vive para siempre en la memoria de generaciones. No en vano se dice que, cuanto más alto se sube, más dolorosa es la caída. Un ejemplo sorprendente de esta paradoja es el destino del Coloso de Rodas, una de las mayores estatuas del mundo antiguo y una de las 7 maravillas del mundo. La historia del Coloso es la historia del auge del genio humano y la posterior caída, dejando tras de sí no solo ruinas, sino también un símbolo eterno que ha sobrevivido siglos en leyendas e inspiración. Todo empezó a finales del siglo IV a.C., cuando la ciudad de Rodas se encontró en el centro de un gran conflicto, las guerras de los diadocos, que se disputaban el poder tras la muerte de Alejandro Magno. En el 305 a.C., Demetrio Poliorcetes, hijo de uno de los grandes generales de Alejandro, sitió Rodas en un intento de hacerse con el control de la isla, de gran importancia estratégica. La ciudad mantuvo heroicamente sus defensas durante un año, y finalmente las fuerzas de Demetrio se retiraron, dejando atrás numerosas armas de asedio y equipo militar. Los habitantes de la ciudad, llenos de gratitud a los dioses por su rescate, decidieron conmemorar el acontecimiento construyendo una gran estatua en honor de Helios, el dios del sol y patrón de Rodas. Los fondos para la estatua procedían de la venta de armas capturadas y máquinas de asedio abandonadas por el ejército de Demetrio en retirada. Así, las armas de guerra se transformaron simbólicamente en un monumento de paz y luz. La creación del coloso se confió al talentoso escultor Ares de Lindos, alumno del famoso Lisipo. En un principio se planeó que la estatua tuviera unos 18 metros de altura, pero inspirados por su victoria, los habitantes de Rodas quisieron duplicar el tamaño de la estatua hasta unos increíbles para la época 36 metros. Esto requirió una enorme cantidad de recursos y materiales adicionales, lo que obligó a Ares a pedir dinero prestado para completar la construcción. La obra duró 12 años. Ares utilizó técnicas avanzadas para su época, fundiendo la estatua pieza a pieza y levantando gradualmente montículos de tierra para su construcción. La figura de bronce creció como un ser vivo, elevándose sobre la ciudad y el puerto, impresionando a todos los que vieron el proceso de su creación. Alrededor del año 280 a.C., la construcción se completó. El coloso, situado sobre un enorme pedestal de mármol, representaba a Helios con una radiante corona en la cabeza, mirando al mar y dando la bienvenida a los barcos que entraban en el puerto. Esta majestuosa estatua pasó a simbolizar la libertad, el orgullo y la prosperidad de Rodas, reflejando la fortaleza y resistencia de sus habitantes. Sin embargo, la estatua no duró mucho. En el año 226 a.C., un fuerte terremoto sacudió la isla. La tierra tembló y el coloso se derrumbó, rompiéndose por las rodillas bajo su peso. Para los habitantes de Rodas, fue un desastre y una advertencia de los dioses.
Tras el terremoto, los rodenses enviaron una delegación al famoso oráculo de Delfos para ver si se podía restaurar la estatua. La respuesta del oráculo fue tajante: el coloso no debía reconstruirse, de lo contrario la isla incurriría en la ira de los dioses. Incluso se rechazó la oferta del rey egipcio Ptolomeo III de financiar la reconstrucción del monumento. Así, la majestuosa estatua, antaño orgullo y símbolo de Rodas, permaneció en el suelo en forma de gigantescos escombros durante más de 8 siglos. Las ruinas del coloso se convirtieron en una atracción popular del mundo antiguo. Gentes de todo el Mediterráneo acudían a ver los enormes restos de bronce, asombrados por su tamaño y grandeza incluso en su estado ruinoso. El antiguo historiador Plinio el Viejo relató que pocas personas podían coger con ambas manos siquiera un dedo de la mano del coloso, tan enorme era su tamaño. El monumento no desapareció hasta el siglo VII d.C., cuando Rodas fue conquistada por los árabes. Las partes de bronce se fundieron y se llevaron en lingotes en 900 camellos, poniendo fin a la existencia física de Coloso. Su recuerdo, sin embargo, perduró. La imagen de la gran estatua ha inspirado a artistas, poetas y arquitectos durante siglos. Sirvió de prototipo de la famosa Estatua de la Libertad de Nueva York, y la palabra, colosal, se convirtió en un sustantivo que describe todo lo inusualmente grande y grandioso. El coloso de Rodas sigue siendo un recordatorio eterno de la fragilidad y brevedad de los logros humanos, pero también del poder de las ideas y las imágenes que pueden sobrevivir a los siglos. Aunque sus fragmentos de bronce han desaparecido hace tiempo, la majestuosa imagen del dios del sol Helios saludando el amanecer sobre Rodas sigue viva en nuestra imaginación, demostrando que la verdadera grandeza no desaparece sin dejar rastro. Y ahora nuestro viaje nos llevará a Halicarnaso, una antigua ciudad de la pintoresca costa del Egeo, en el emplazamiento de la moderna Bodrum, en Turquía. Aquí se erigía el majestuoso mausoleo, una maravilla construida en honor del rey Mausolo y su esposa Artemisia. Este monumento no era solo una tumba, sino un símbolo del amor eterno, la devoción y la ambición de los gobernantes que pretendían dejar una huella inolvidable en la historia. El rey Mausolo gobernó Caria en el siglo IV a.C. Sus tierras formaban parte formalmente del imperio persa, pero de hecho gobernó de forma independiente, equilibrando hábilmente las poderosas potencias de la época. Mausolo fue un político sabio y un estratega dotado que fortaleció y expandió enormemente su estado. Trasladó la capital de Caria a Halicarnaso e inició allí grandiosas construcciones, fortificaciones, magníficos palacios y, por supuesto, el monumental mausoleo. Pero Mausolo no solo era conocido por sus logros en el ámbito político. Su unión con su esposa y hermana Artemisia fue única. Este tipo de matrimonios entre parientes eran habituales en la antigüedad, pero la unión de Mausolo y Artemisia fue especial. Les unió no solo familiarmente, sino también políticamente. Artemisia no era solo la esposa del rey, era su aliada en pie de igualdad, una mujer inteligente y culta profundamente implicada en los asuntos de Estado. Juntos crearon un legado admirado por sus contemporáneos y descendientes. Cuando Mausolo murió en 353 a.C., Artemisia experimentó un profundo dolor. Para expresar su amor y respeto por la memoria de su marido, decidió construir un majestuoso mausoleo. Las leyendas cuentan que su dolor era tan profundo que llegó a beber las cenizas de Mausolo mezcladas con vino para tener siempre consigo un trozo de su amado. Tal vez sea solo una leyenda, pero refleja la profundidad de sus sentimientos y su devoción. Para construir el mausoleo, Artemisia invitó a los mejores arquitectos y artesanos de su época,
entre ellos los famosos Sátiro y Piteas, así como a destacados escultores, Escopas, Briasides, Leochar y Timoteo. Sus esfuerzos conjuntos crearon una obra maestra que combinaba armoniosamente elementos de la arquitectura griega, caria y persa. Artemisia supervisó personalmente todas las etapas de la construcción, esforzándose por garantizar que el monumento inmortalizara honorablemente la memoria de su marido. El mausoleo impresionaba por su grandiosidad y elegancia al mismo tiempo. De unos 45 metros de altura, se erguía sobre una maciza base rectangular de mármol blanco. Esta plataforma escalonada simbolizaba fuerza y majestuosidad, y sobre ella se alzaban 36 elegantes columnas de estilo jónico, que daban una impresión de ligereza y ligereza. Entre las columnas había magníficos bajorrelieves que representaban temas mitológicos y hazañas que glorificaban al rey. Especialmente impresionante era el techo piramidal escalonado, formado por 24 capas, que convergían hacia la cima, donde se alzaba una grandiosa estatua de Mausolo, conduciendo un carro con 4 caballos. Esta escultura simbolizaba el triunfo, la grandeza y la inmortalidad del soberano, como si emprendiera un viaje eterno. El diseño escultórico del mausoleo merece una admiración especial. 4 grandes escultores crearon escenas de batallas de las Amazonas, batallas navales, así como imágenes de dioses y héroes que glorificaban la vida y las hazañas de la pareja real. La composición central eran las estatuas de tamaño natural de Mausolo y Artemisia, que coronaban la parte superior de la estructura. Aunque el mausoleo propiamente dicho no ha llegado hasta nuestros días, muchos de sus elementos fueron descubiertos durante las excavaciones arqueológicas del siglo XIX. Los fragmentos supervivientes, incluidos paneles en relieve y detalles arquitectónicos, se conservan ahora en el Museo Británico de Londres y nos permiten comprender lo magnífica que fue esta creación. Estos hallazgos confirman que el mausoleo no solo simbolizaba el amor y la memoria, sino que también representaba una fusión única de culturas, reflejo del rico patrimonio de Halicarnaso como encrucijada de civilizaciones orientales y occidentales. El mausoleo no era solo una tumba, sino un monumento al genio humano y una inspiración para generaciones de arquitectos y artistas venideros. Así pues, queridos amigos, el mausoleo de Halicarnaso sigue siendo un recordatorio eterno del amor, la devoción y la ambición de los antiguos gobernantes que trataron de inmortalizar su nombre en la historia a través del arte y la belleza. Nuestro viaje nos llevará ahora a la misteriosa y próspera ciudad de Alejandría, situada en la costa mediterránea, en el delta del Gran Nilo. Esta ciudad, fundada por Alejandro Magno, se convirtió en la encrucijada de culturas, ciencias y rutas comerciales de la antigüedad. Fue aquí, en la pequeña isla de Faros, conectada a la ciudad por un largo teleférico artificial, donde nació el milagro de la ingeniería cuya fama se extendió por todo el Mediterráneo. El faro de Alejandría se construyó durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, hacia el año 280 a.C., y tomó su nombre de la isla de Faros, convirtiéndose en un sobrenombre para todos los faros posteriores. El arquitecto de esta maravillosa estructura fue el famoso Sóstrato de Gnido. Su astucia es legendaria. Se dice que grabó secretamente su nombre en la piedra, cubriéndola con una capa de yeso con una inscripción oficial en honor del rey Ptolomeo. Creía que el tiempo borraría inevitablemente la capa superior y revelaría al mundo al verdadero creador de este grandioso proyecto. El faro de Alejandría era realmente asombroso. Tenía unos 120 metros de altura, un logro impensable para la época, solo superado por las grandes pirámides egipcias. La estructura estaba dividida en 3 impresionantes niveles, cada uno con una forma y un propósito específicos.
El nivel inferior era cuadrado e inusualmente macizo, construido con enormes bloques de piedra que le conferían una estabilidad inigualable. En su interior había viviendas para guardias, trabajadores del faro y almacenes de leña, aceite y alimentos. El nivel intermedio tenía forma octogonal y servía no solo de soporte sino también de verdadera obra de arte. Estaba decorado con elegantes columnas, bellas estatuas de dioses griegos y egipcios y majestuosos bajorrelieves que glorificaban a los gobernantes de Alejandría. Esta parte del faro reflejaba el poder y el lujo del Egipto helenístico, creando una sensación de grandeza y prosperidad. El nivel superior era cilíndrico y cumplía la función principal del faro, iluminar la ruta marítima. En la parte superior había una cámara especial en la que ardía continuamente un fuego brillante, amplificado por enormes espejos metálicos que reflejaban la luz. Se cuenta que la luz del faro era tan potente que era visible desde una distancia de hasta 50 kilómetros. Imagínese cómo en la oscuridad de la noche este brillante haz de luz se abría paso entre las tinieblas, salvando a cientos de marineros de peligrosas rocas y señalando el camino hacia un puerto seguro. Un dato interesante es que el faro de Alejandría no se limitaba a iluminar el camino de los barcos. También sirvió como importante punto de referencia y símbolo de la superioridad cultural y científica de Alejandría. La ciudad albergaba entonces la mayor biblioteca de la antigüedad y era un centro de atracción para científicos, filósofos y eruditos de todo el mundo antiguo. El faro se convirtió en parte integrante de la imagen de esta destacada ciudad. Pero, por desgracia, nada dura para siempre bajo la luna. Durante los largos siglos de su existencia, el faro sufrió repetidamente devastadores terremotos, especialmente el del siglo XIV, tras el cual el faro sufrió graves daños y fue cayendo poco a poco en desuso. En el siglo XV, la otrora majestuosa estructura quedó completamente destruida, y sus piedras se utilizaron para construir la fortaleza de Caibey, que aún se alza en el mismo lugar donde una vez brilló el famoso faro. Sin embargo, el recuerdo de este milagro no ha desaparecido con el paso de los siglos. Arqueólogos modernos, explorando el fondo del puerto de Alejandría, encontraron numerosos escombros, bloques de piedra maciza, estatuas y fragmentos de columnas, que atestiguan el antiguo esplendor de la estructura. Estos hallazgos revelaron de nuevo al mundo la imagen del faro, ayudaron a comprender su compleja estructura y el extraordinario nivel de pensamiento ingenieril de los antiguos arquitectos. De este modo, el faro de Alejandría ha seguido siendo un símbolo de la aspiración humana a la luz, el conocimiento y la seguridad. Su historia nos recuerda el irresistible deseo del hombre de conquistar las fuerzas de la naturaleza, de abrirse camino a través de la oscuridad y las tormentas y de dejar su huella en la eternidad. Los autores antiguos crearon una lista de las 7 maravillas del mundo, que incluía las estructuras más grandes e impresionantes de la antigüedad, la Gran Pirámide de Keops, los jardines colgantes de Semíramis, la estatua de Zeus en Olimpia, el templo de Artemisa en Éfeso, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. El contexto histórico es el primer atractivo. Hacia el siglo III a.C., el Mediterráneo y las regiones vecinas experimentaban un importante auge cultural y económico, coincidiendo con la expansión de los estados helenísticos surgidos tras el colapso del imperio de Alejandro Magno. Varios reinos poderosos competían por la influencia y el estatus. Sus gobernantes fomentaron proyectos de construcción a gran escala en un esfuerzo por demostrar poder y atraer a sus ciudades a los mejores artesanos y eruditos. Esto explica en parte por qué el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, el mausoleo de Halicarnaso y el faro de Alejandría aparecieron entre los siglos IV y II a.
c. casi de forma sincronizada. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué aparecieron estructuras tan destacadas en esa época y en un periodo de tiempo tan corto. La coincidencia parece insólita, porque cada milagro requirió gastos colosales, los cálculos de ingeniería más complejos y la presencia de un alto nivel de destreza artesanal. El siguiente punto significativo es la desaparición de las tecnologías que permitían erigir tales objetos. Los antiguos griegos, egipcios, babilonios y otros pueblos tenían conocimientos muy avanzados en mecánica, matemáticas, arquitectura e ingeniería hidráulica. Las pruebas históricas apuntan al uso de sofisticadas máquinas de construcción, cálculos geométricos precisos y técnicas únicas de trabajo de la piedra o el metal. Estos conocimientos se perdieron debido a sucesivas guerras, cataclismos políticos y el declive de importantes centros educativos y culturales como Alejandría, donde se conservaban numerosos manuscritos y descripciones tecnológicas. Los incendios, las incursiones y la destrucción del patrimonio pagano hicieron que las épocas siguientes no heredaran casi ninguna de las soluciones de ingeniería de la antigüedad. Como consecuencia, la mayoría de las tecnologías que hicieron posible la construcción de las 7 maravillas tuvieron que reconstruirse de nuevo, y algunos de estos descubrimientos solo se hicieron en la nueva era o incluso en la era moderna. Al considerar las 7 maravillas, surge la pregunta de por qué algunos yacimientos han sobrevivido hasta nuestros días, o al menos sus ruinas son fácilmente reconocibles, mientras que otros han desaparecido casi sin dejar rastro. Estos diferentes grados de conservación nos recuerdan la fragilidad e impermanencia del patrimonio cultural. La historia es selectiva. Los que han tenido la suerte de escapar a la destrucción pasan a la posteridad como símbolos importantes, mientras que los que han sido tocados por los elementos o la guerra solo permanecen en los registros de los escritores antiguos y en los retazos de las leyendas. La gente tiende a idealizar o especular sobre las maravillas que no puede ver por sí misma. La pirámide de Keops, que sobrevivió casi inalterada, evoca un respeto y un interés especiales por el genio de la ingeniería de los antiguos egipcios, mientras que los jardines colgantes, por el contrario, simbolizan una oportunidad perdida que solo existe en las leyendas. Al mismo tiempo, cada una de las maravillosas estructuras puede considerarse un símbolo de una idea o valor particular que los antiguos querían perpetuar. La pirámide de Keops representa la eternidad y el misterio del más allá, donde el rey pretendía preservar su identidad durante siglos. Se dice que los jardines colgantes de Semíramis fueron creados como regalo de un alma enamorada, convirtiéndose en un símbolo de amor y en un oasis ideal. La estatua de Zeus en Olimpia enfatizaba el poder de lo divino y la autoridad de los antiguos cultos griegos. El templo de Artemisa en Éfeso mostraba la importancia del culto a la mujer y la fertilidad. El mausoleo de Halicarnaso guardaba la memoria del cónyuge amado y demostraba el poder y el lujo de los gobernantes. El coloso de Rodas glorificaba la libertad y la victoria, y el faro de Alejandría iluminaba el camino del conocimiento y la visión racional del mundo. Las 7 maravillas pueden interpretarse como un conjunto codificado de los principales componentes del antiguo modo de vida, en el que la eterna sed de inmortalidad y el deseo de belleza se combinaban con el valor de la ingeniería. No es casualidad que el número de maravillas del mundo sea 7. Para los antiguos, este número se consideraba el número sagrado del dios Apolo y simbolizaba la plenitud, la armonía y la perfección. Han pasado los siglos y la expresión, 7 maravillas del mundo, no ha caído en el olvido. Para los descendientes se ha convertido en símbolo de algo inimaginablemente grande y bello. Uno puede ver en estas 7 antiguas creaciones de las más altas aspiraciones de la civilización,
una especie de indicio de que el genio humano es capaz de creaciones inmortales cuando está impulsado por grandes ideas. Al fin y al cabo, lo que hace grandes a estos monumentos no son las piedras ni el bronce, sino algo mucho más profundo. Y quizás sean esas ideas: amor, fe, conocimiento, memoria, las que hacen que los milagros sigan vivos después de milenios. Y así, queridos amigos, termina nuestra reunión de hoy. Me gustaría desearos una buena noche y un sueño ligero y sereno, como si hubiéramos viajado juntos a través de las tierras antiguas y ahora lo estuviéramos terminando junto a un fuego cálido, pensando en todas las increíbles historias y milagros que se encontraron en nuestro camino. Deja que su grandeza y sus misterios se queden contigo, arrullando y despertando tu imaginación, y lo más importante, inspirándote a creer que en cada tiempo y en cada persona hay lugar para un pequeño, o incluso muy grande, milagro. Hasta la vista y que tengas los mejores sueños.